para que pues lo tengamos ahí en cuenta. Y ya pues vamos iniciando nuestro tema. Quiero en esta tarde, hacer de la misma manera como lo he hecho esta mañana, darles un llamado realmente a la conciencia frente a lo que está pasando en el país en relación a la pandemia. Pues nos atañe, pues seguridad y salud en el trabajo. Pues lo primero ante todo, pues sí ser muy agradecidos con Dios porque realmente tenemos la fortuna de estar trabajando a pesar de toda esta situación. Pues darle las gracias a Dios y pues orar por las personas que no tienen trabajo y que la están pasando muy duro desde el año pasado. Lo otro es que sí es importante que todos nos cuidemos. O sea, en esto yo sí quiero darles a ustedes este mensaje en el cual ustedes puedan, puedan, puedan tener esa conciencia de cuidarse. Las noticias no son nada alentadoras. Ya en Antioquia están empezando lo que se va a empezar a conocer como el triage ético, en donde tienen que, en palabras más, palabras menos, decidir quién vive y quién muere, porque ya la capacidad hospitalaria de la unidad de cuidados intensivos sobrepasó la capacidad de la ciudad. Desafortunadamente, pues ese es el panorama en el que nosotros pues, nos estamos acercando en la ciudad de Bogotá y por ende pues debemos cuidarnos y no solamente aquí en Bogotá sino en todas las ciudades del país. O sea, porque tenemos las ciudades del eje cafetero, las ciudades también, otras ciudades intermedias también están en alerta de que se les puede pasar esto. Y esto es un llamado también a la conciencia, a no tener las reuniones, o sea, realmente nosotros es un momento en donde tenemos que recogernos más como familia, cuidarnos más entre todos, porque aquí nadie puede decir es que a mí si me da, entonces me va a dar leve, no. O sea, el virus es tan raro que al punto de que pues, tú puedes ser muy joven, muy saludable y te puede llevar a la muerte. Así como una persona de 99 años sobrevive, le da el COVID y sobrevive a esto, pues como si nada. Entonces esto hay que tenerlo pues muy en cuenta, ese es el llamado. Realmente las cifras que ahorita estamos manejando es que todas las ciudades en el país están por encima del 80% en la ocupación de unidades de cuidados intensivos. Antioquia está buscando inclusive cómo sacar a las personas para que las atiendan en otras partes del mundo. Porque Bogotá también, que era la que estaba recepcionando muchas de estas personas, están en este momento teniendo esta Bogotá pues está acercándose pues a esto. Estamos la alcaldesa pues ya lo decía, 84% en ocupación de UCIs, lo que nos decía el día de ayer a los medios de comunicación. Y pues el tema de las cuarentenas, esto digamos es muy fácil a veces y lo que pasa es que va a ser más complicado este tema, precisamente porque los jóvenes son los que van a estar más afectados y realmente pues por todo el aspecto que tiene que ver en relación a a lo que es el sentirse tranquilo o el sentirse seguro frente a este tema. O sea, decir, no, a mí no me va a tocar. O sea, el tema es que eso es para los otros y demás. Entonces, sí es mucho el llamado de lo que nosotros estamos haciendo. Muy buenas tardes para todas las personas que se unen a nuestra conversación y que pues acaban de conectarse. Entonces, sí quería comentarles esto. Y miren, yo sé que de pronto algunos, no sé si se han enterado, ok, pero cuando uno ve la noticia también eh, que digamos hay unos clubes de fútbol muy representativos en Europa, pues como son el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United y el City y ellos están formando pues una propia liga que ya digamos como que se declararon en golpe de estado pues contra la UEFA, que es la entidad pues, rectora del fútbol en Europa, y contra la FIFA pues a su vez. Muchos podemos interpretarlo
como lo que es el tema de la avaricia, el querer, o sea, el querer tomar, digamos, toda la torta, el pastel de lo que representa el fútbol. Pues el fútbol, igual como muchas otras cosas, es un negocio y pues genera una gran cantidad de recursos y por eso, digamos, también uno pudiera decir, no, es que estas personas quieren, digamos, en cabeza del presidente del Real Madrid, el Florentino Pérez, quieren el tema del poder, pero puede ser verdad, o sea, porque pues ellos dirán y defenderán a muerte que es en favor del fútbol y demás, y uno pues con todos los escándalos que ha habido de la FIFA durante los últimos años, pues demuestran que pues digamos que tienen como el caldo de cultivo para hacer una situación. Pero si uno lo pone a analizar un poco más a fondo, un poco más, uno puede ver que la crisis económica que tenemos en este momento es tan latente, uno tiene que empezar a interpretar señales y en esto no se trata de ser conspiranoico y llegar a decir, pero uno sí tiene que tener, o sea, uno sí tiene que tener en cuenta que la crisis que estamos, que se está tratando de dar, se está reflejando en estos hechos. O sea, uno tiene que empezar a interpretar esas señales porque probablemente yo les puedo apostar que esa situación de lo que está pasando con el fútbol en Europa y que nos afecta también a nosotros, digamos en el fútbol en Colombia y demás, no estaría pasando si no fuera por el COVID, por todo lo que está pasando hoy en día, ¿no? Entonces, pues tenemos los estadios vacíos y demás. Entonces, eso también uno tiene que empezar a interpretarlo y se los digo por qué, porque pues desafortunadamente una de las cosas y a nivel ya, digamos, aterrizando a nivel de seguridad y salud, algo que se va a ir presentando es el mismo tema de lo que es la parte de lo que es la parte de que van a existir más personas con problemas a nivel de las psicológicos, o sea que vamos a tener más riesgo, lo que se llama el riesgo psicosocial, que es el tema del estrés y otros factores que nos van a influir. Entonces uno tiene que estar preparado y también el mensaje aquí es para que, o sea, para decirles que ojalá mejorara todo, pero la situación como está yendo y las señales que se están enviando en las noticias, usted tiene que analizar, venga, eso no, estas cosas nos pasarían en una situación normal. Entonces eso nos lleva a que nosotros pues estemos cada vez más preparados, más estudiados y por sobre todo pues estar preparados frente a lo que pues pudiese, digamos, venirse más adelante, las exigencias que van a existir y que claro, no todo el mundo lo va a resistir, vamos a tener problemas de estrés, vamos a tener problemas a nivel de salud. Entonces, para que nos estemos, o sea, estemos aterrizados. Todo esto, digamos, influye a nosotros, y se los digo, a nivel psicosocial, a lo que es el tema de nosotros como personas, o sea, estamos viendo una cantidad de problemas que probablemente nosotros lo hemos identificado. Es como yo ver una película y ver un poco de gente, yo hasta a veces yo digo, venga, ¿qué está pasando? Porque me siento como, de cierta manera, como cierta angustia, y es por todo este tema que hemos venido trabajando y no solamente ahorita, sino todo el año pasado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta, ¿no? Entonces, eso, digamos, para darle, digamos, como esta entrada inicial a lo que es el tema a nivel de seguridad social en Colombia, cuidarnos, tener en cuenta, pues, estas situaciones, ser muy observantes, porque, pues, observadores, ser muy observadores en la realidad de lo que está pasando, para que pues ahí sí como dice la canción, no armemos pajaritos en el aire, estemos aterrizados, porque pues tampoco es como el tema de la película allí de la era de hielo, que vamos a vivir o vamos a... No, o sea, no se trata de un deseo, pero sí muy aterrizados para que pues podamos reaccionar y estar hasta cierto punto, digamos, como preparados y predispuestos a que una situación que puede complicarse, ¿no? Porque igual dentro de todas las situaciones sí la verdad es que hay oportunidades y de eso pues se había hablado anteriormente en la primera sesión. Entonces todo esto lo que nos está indicando son estos cambios. Ahorita pues uno ve cada vez más con todas las medidas y con lo que inclusive recordaba las palabras del presidente de Xi Jinping, el de China, decía,
esto está lejos de acabar. O sea, con la cantidad de contagios que se ha presentado, él decía, con la cantidad, lo parafraseo, con la cantidad de contagios que se ha presentado, esto está lejos de acabar. Entonces uno se da cuenta que esto va para largo y uno lo ve, o sea, con todo esto de la tercera ola que va a ser mucho más dura, de donde nadie nos va a, o sea, no nos vamos a librar de esta situación. Lo importante en este momento es que nosotros podamos identificar estas situaciones y poder hacer frente. Este es un momento para que nosotros nos preparemos, para que nosotros aprovechemos, ya que podemos hacer muchísimas cosas porque estamos eliminando el tiempo del transporte, del desplazamiento. Estamos trabajando desde casa y la idea es que también nos formemos más y nos preparemos para eso, porque realmente eso es lo que nos va a dar. Y por sobre todo, cuidémonos, nada de visitas, vaya al mercado y vaya a comprar lo necesario. Trate de quedarse lo más posible, que usted solo tenga que salir al parque a recibir el sol. De hecho, pues esa sí es la idea, que ustedes al menos una vez en la semana salgan a un parque una hora de sol y reciban el sol. Porque el sol nos da vitamina D y eso nosotros lo necesitamos. Pues por algo también el creador de la caricatura de Superman se inspiró de ahí, ¿no? De que pues nosotros necesitamos la vitamina D. Por eso se necesita de nuestro cuerpo y por eso uno de los castigos que siempre se tienen con los presos en cárceles que son mucho más duras de lo que son aquí en Colombia, castigan con eso, con el tema de la no salida del sol, porque saben que el cuerpo lo necesita, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta y esa es la invitación pues inicial pues a esta sesión de formación. Ya recuerden, las UCI están por encima del 80% en el país. Estamos hablando de toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Bueno, aquí va a ser en Bogotá a las 4 de la mañana. El tema es que eh, estamos en una amenaza en donde volvamos a un cierre total. Posiblemente puede pasar más adelante por todo lo que se está presentando. Y no, orar, amarrarse a Dios y replicar este mensaje también a todos sus familiares, porque realmente está en juego la vida no solamente de nosotros, en un lugar de trabajo, no solamente de nuestros hijos, sino todos los que están alrededor, visitas, y yo sé que es complicado. Ahorita pues tuve, digamos, el encuentro con una amiga que pues estaba en el extranjero, llegó al país y resulta que pues no pudimos vernos la semana anterior y pues no nos vamos a volver a ver quién sabe hasta cuándo. Porque pues realmente no hay condiciones, no sabemos, o sea, es mi amiga, es una excelente persona y de todo, pero resulta de que pues yo no sé qué personas ha frecuentado, si utiliza bien el tapabocas, si utiliza un N95 o un quirúrgico reutilizado, pues uno nunca sabe, ¿no? Pues yo no puedo juzgar eso, pero eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta, ¿no? Y más cuando ya entendimos que el tema del COVID es un virus, no es una bacteria, no es unos gérmenes, no, es un virus y por eso pues necesita un huésped para poder pues habitar. Entonces ese es el mensaje, eso digamos es lo que yo les comento pues en esta tarde, perdón, y la idea es que entonces empezamos con lo que es la ley 100 del 93. Aquí pues vamos a analizar, sí, escucho. Uno dice, bueno, ¿qué hago? Y pues efectivamente todo lo que usted dice es muy cierto, todos los cuidados. Eh, bueno, yo en este momento estoy siguiendo a un médico funcional y el médico habla, pues, no solamente hablando de COVID, sino de muchas enfermedades, sobre la importancia de la sana alimentación, ¿no? Es importante que nosotros tengamos el cuerpo, porque, o sea, el COVID nos puede dar a cualquiera, en cualquier momento. Entonces, lo importante es tener el cuerpo sano. Y para tener el cuerpo sano, partimos de una sana alimentación. Entonces, es muy importante. Lo hablo con varios cuidados, intenté seguir este médico porque mi hija pues ha tenido como problemas gástricos y entonces dije, bueno, voy a revisar y efectivamente muchos de sus problemas son por una inadecuada alimentación que obviamente uno sin querer a veces lo hace y ya tiene como cambiar esos estilos de vida, como un estilo
Muchísimas gracias, Sandra, pues tu aporte, la verdad que sí, también es el tema de alimentación y más pues el tema también del sedentarismo, que es algo que nos ataca a nosotros, o sea, es algo que nos toca muy duro porque pues nosotros tenemos ya ese trabajo de estar sentados en una silla, delante de un computador, haciendo el esfuerzo físico, o sea, pues ahí sí como se dice, sudándola pues para darles el conocimiento a todos nuestros aprendices, pero sí, sí, claro, por sobre todo el tema de alimentación, fruta, verdura, estar tomando constantemente agua. Generalmente pues estoy haciéndolo, por eso ustedes van a escuchar algunos sonidos un poco raros y es mientras tanto que yo estaré pues haciendo esa parte, ¿no? De tomar agua y demás. Bueno, eh, siguiendo, pues, siguiendo al respecto, quiero comentarles que sí, la idea es hoy ver comenzar a mirar lo que es el tema de la ley 100 porque pues, aunque pues hemos tratado de sacarlo, digamos, de una forma un poco sucinta en la que podamos, digamos, ver algunos aspectos relevantes, de todas formas siempre va a generar discusión. La idea es que nosotros podamos entender, digamos, como tal la ley 100, cómo es su funcionamiento, entender hasta cierto punto que si fuera, o sea, si fuera el papel, pues funcionaría, aunque pues en la realidad obviamente es totalmente distinto porque pues desafortunadamente tenemos un problema de corrupción altísimo y eso pues lleva a que pues efectivamente no se tomen todo lo que las medidas necesarias al respecto. Entonces entre esas pues que no tenemos la parte de que de que la ley siempre se aplique o inclusive se haga en favor de las personas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al respecto y eso es lo que vamos a ver en esta tarde, ¿no? Mm, igual la participación y lo vamos a ver. Entonces, la ley 100, desde el año 93, pues fue impulsada por eh, el presidente, bueno, en su caso era senador, Álvaro Uribe, y la idea pues era pues que todo el sistema pues integral se pudiera garantizar pues una calidad de vida acorde pues a la dignidad humana. Eso es el papel, ¿no? Y eso digamos es lo que también nos pasa hoy en día y eso digamos es algo que lo vemos también con lo que llaman que el triage ético. Entonces, pues un médico que lo entrevistaban en un canal de alta difusión me parecía como muy hasta muy ridículo, pues diciendo de que no, que es que el triage ético es que se va a tener en cuenta la dignidad humana y demás. Pues uno sabe que si no lo hicieron en Italia, no lo hicieron en Europa, en muchas, y en especial Italia, que fue uno de los casos, inclusive en Ecuador, pues hombre, ¿qué lo van a hacer aquí? O sea, si no lo hicieron en el primer mundo, entonces eso uno tiene que tenerlo pues muy presente. Es importante en este sentido que entendamos que la idea es que podamos entonces garantizar la calidad con todos los procedimientos en protección laboral y asistencia social. Es decir, o sea, la idea, o sea, el objetivo principal era que se tuviera un sistema aglutinado, es decir, que tuviera todo lo que tiene que ver con el sector salud, incluyendo pues lo que es la parte de lo de la pensión, lo que es el aspecto de salud y lo que es el tema de riesgo laboral, estuviera en un solo tema. Entonces, se pudiera pues esto asegurar. Y ya digamos sabemos qué es lo que ha venido pasando. Ahora, aquí hay que tener en cuenta pues que dentro de los principios que se manejan y que se manejan dentro de la ley 100 y que sería, pues están estos. Uno, la eficiencia, que es pues, utilizar todos los medios. No te preocupes, Jamie. Igual pues para eso vamos a tener ahí también el espacio de las grabaciones que ya digamos ya las vamos teniendo y ya se las voy compartiendo. Lo mismo esta presentación para todos. Esto es material para ustedes también. Entonces para que ustedes lo tengan, eso sí pues también personalícenlo ustedes porque yo sé que en parte van a poder utilizarlo, pero lo ideal es que también ustedes lo personalicen para ustedes también, para que pues, puedan interiorizar esta información, ¿no?
Y lo que es el tema de universalidad, para que aplique, digamos, sobre toda la población, o sea, eso, digamos, es el punto a nivel de esto, y lo de que es la solidaridad, pues que también, digamos, estén ahí también aquellas personas que de pronto no tienen esa capacidad. La integralidad porque se unifica, digamos, todo como un solo sistema, digamos, sistema general de seguridad social en Colombia, todo, de los aspectos que hemos hablado, de salud, de los riesgos laborales, de lo que es el tema de pensión y pues, los servicios complementarios. La unidad que sea uno solo, entonces ahí ya lo hablamos, y la participación que todos puedan de allí participar en él y hacer parte. Eso sí, claro, como ciudadanos colombianos nacionales, pues tenemos el derecho de todo, de tener una seguridad social, pero en el papel, la idea es esa, que tengamos esto y que lo tengamos, digamos, en acceso para toda la población y a los extranjeros, pues en ciertas condiciones. Entonces, aquí es en donde pues, nosotros observamos esa parte. Ahora, lo otro es que, ¿cuáles son los objetivos de la seguridad social? Lo primero, todo lo que tiene que ver con las prestaciones económicas y de salud. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Las prestaciones económicas significa todo lo que tiene que ver con el pago de incapacidades, con el tema de indemnizaciones y demás. Y lo que es en salud son las prestaciones, que entonces la cita médica, que el tratamiento, que el tema de los medicamentos, todo eso incluye cuando hablamos de las prestaciones, las prestaciones sociales y prestaciones económicas. Aquí lo hablamos con el tema de salud. Entonces, ya sea, pues, a los que tienen digamos, los que tienen una relación laboral que pues tienen que estar afiliados, o en su caso, pues que tienen también la capacidad pues económica pues, de poder vincularse, igual pues ahí también están los regímenes subsidiados. Pero la idea es esa. Ahora, garantizar la prestación, claro, de todos los servicios complementarios, pues de acuerdo, y que la cobertura sea a toda la población. La idea es, digamos, es como los objetivos, porque pues finalmente no todos, digamos, tienen la capacidad económica, pero la idea es que todos estuvieran ahí adentro y que se hiciera un buen servicio. Ahora, cuando yo digo esto que pues sería, digamos, ideal, cuando uno analiza y muchas veces pasa, es que no, es que este es el negocio de esta persona y puede ser, pero es que saben que es lo malo, inclusive cuando dicen que se privatizó la salud. El problema no es que se haya privatizado la salud, el problema es que tenemos personas que son inescrupulosas y hacen un manejo y están en todas las partes. Entonces son personas inexpertas que lo único que les interesa es lo propio, lo individual, y desafortunadamente pues estamos perjudicados todos. Y después esto, digamos, es una cadena, o sea, digámoslo así, es como una telaraña de la que pues, y una pesadilla de la que pues nadie puede despertar, ¿no? Entonces esto es lo que nos da la ley 100 y el objetivo, y de los objetivos que nosotros tenemos. Ahora, todo lo que es el tema del sistema de seguridad, el propósito es pues, atender todas las contingencias que se tengan pues, a nivel de salud, económicas, como en este caso. Y por eso, digamos, lo que ha salido, digamos, a relucir es que las clínicas, los hospitales, las IPS, las instituciones prestadoras de salud, que son las que siempre, digamos, la IPS es la que realmente a ti te atiende. La EPS es la que hace todo el trámite administrativo. O sea, si uno lo pone a mirar, la EPS es la que nos cobra a nosotros el derecho a ir a una IPS. Porque ¿qué es lo que hace la EPS? Que ellos administran. Entonces pueden ser que ellos también sean, digamos, también sean IPS, tengan, digamos, esa parte, pero lo que ellos hacen es designar a estas instituciones prestadoras de salud para que hagan ya la parte operativa, que entonces tú vas a una cita médica y te revisa el médico, pasa al especialista y demás. Entonces esto es lo que más, inclusive esto pues también con
en relación pues a lo que es el tema de las administradoras de riesgos laborales, cuando sucede, digamos, los accidentes dentro de las empresas, pues a ti generalmente te envían en dónde, a una IPS que sabe que vas allá para ser atendido debido pues a una situación que sobrevino en el sitio de trabajo. Entonces, pues siempre son estas instituciones las que hacen ese trabajo del médico y demás, que es lo que nosotros tenemos contacto. Ahora, ¿qué es lo otro que uno tiene que tener en cuenta? Es que pues todo el sistema pues está conformado tanto por todas las entidades públicas y privadas y todos los regímenes que aplican pues tanto a pensiones, a salud y a riesgos laborales. En ese momento pues riesgos profesionales, ¿no? Así se llamaba. Igual profesionales laborales es el mismo concepto, sino que pues aquí se hizo un poco más incluyente después del 2012, en donde ya no son profesionales, sino que es riesgos laborales, accidentes laborales. Entonces todo esto pues lo incluye y los recursos que se establecen allí pues no deben ser enviados para otra parte, sino para lo que es el tema del sistema como tal. Claro, cuando uno observa todo esto, bueno, esto es una maravilla, pero resulta que una de las cosas que nos está pasando en Colombia y que muchas veces adolecemos en las entidades del Estado es el seguimiento, inclusive en las privadas también. El seguimiento es cuando, por ejemplo, tú le dices a tu hijo que llega el lunes de estudiar y le dices, bueno hijo, necesito que tú hagas las tareas, y entonces pasa el lunes. O sea, él te dice, sí, listo, sí, mami, o sí, papi, yo te hago caso. Y pasa el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y entonces llegó el domingo, y resulta que pues ahí sí pegados del techo y rasgando las vestiduras porque pues el niño toda la semana no hizo las tareas. Está atrasado, tiene una tarea de matemáticas a las 7 de la mañana y no la ha hecho. Entonces hizo las 3 de la tarde. Entonces eso es lo que ha pasado, no hay seguimiento y después entonces nos rasgamos las vestiduras hay, eh, porque no se ha hecho la tarea que se debe hacer y debe tenerse muy, muy en cuenta. Entonces hacia esto va. Y cuando nosotros vemos esta estructura general de lo que es la Ley 100, está estructurado los 5 temas al respecto. Entonces está todo lo que es el tema de sistema general de pensiones, o sea, todo lo que tiene que ver con la vejez, con esa seguridad. Está también lo que es el tema de la salud. Tenemos lo que es el tema de riesgos laborales y algunos otros servicios complementarios. Las disposiciones generales pues están de acuerdo pues al tema del cumplimiento, de que se dejen de estar funcionando la legislación anterior y demás. Entonces, eso digamos son los aspectos que uno tiene. Y cuando empieza uno a mirar, pues empieza pues a entender al respecto. Entonces vamos a comenzar pues por el tema de las pensiones. Y todos los temas que vamos a ver aquí, al menos en esta parte, pues van a ser de mucha controversia. La idea pues es que los conozcamos y sepamos digamos cómo funciona y por qué no funciona también, porque pues eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y entonces pues cuando uno mira esta parte, pues la idea del sistema general de pensiones, que es la primera parte, el propósito que pues uno tiene en esta parte es el hecho de que uno pueda asegurar todas esas contingencias, o sea, uno puede asegurar los recursos económicos que debe tener uno en la vejez, en el caso de que digamos pues Dios no lo quiera nunca pase, pues estemos en una situación de invalidez calificada, porque pues esto es un proceso, y pues desgraciadamente la muerte. Ahora, ¿la muerte para qué? Para el tema de algunos para esos familiares que son dependientes de nosotros, que económicamente dependen de nosotros. En este caso, unos son los hijos, y los hijos se vuelven dependientes hasta los 18 años, o sea, mínimo hasta los 18 años o hasta los 25 años mientras puedan soportar que están estudiando, o sea, mientras estén estudiando hasta los 25 años. Entonces, esto sí es importante pues tenerlo muy presente. Ahora,
Es lo mismo para el tema de pronto de que pues hay situaciones en donde pues una hermana, nuestros padres, pues hay algunos padres que pues desafortunadamente no pueden sostenerse económicamente por ellos mismos y los hijos pues tienen que ayudarle. Entonces ellos tienen que dejar pues soportado que pues esta es la situación y en estos casos para que recibirían digamos como esa pensión por sobrevivencia. Pues algo así le pasó a mi abuelita, pues que en paz descanse, que pues vivió de la pensión, que ya la pensión que pues mi abuelito pues obtuvo, que ya tenía pues una vez pues desafortunadamente él murió, primero murió mi abuelito y obtuvo pues la pensión de sobrevivencia mi abuelita hasta que pues ella también murió en el 2009. Entonces, esto es lo que tiene. María del Pilar, sí, claro, claro, profe. Yo esta presentación, todo esto, yo se los estoy compartiendo. O sea, esto sí lo... ¿Cómo? Sí, ya. Entonces, es en ese sentido. Permítame un segundito, ya, un detallito, un momentico. Bueno, les agradezco, sí. Entonces, sí, en ese sentido es muy importante que nosotros podamos asegurar, digamos, lo que es el tema de la pensión de la vejez, haciendo pues nuestros aportes. Entonces, en ese estado les estaba comentando de lo de mi abuelita, pues ella lo hizo por sobreviviente y pues cuando están, digamos, las personas en estado de indefensión, digamos dependen de alguien económicamente, pues ahí se da, pues esto es un trámite y entonces pues cuando hablamos de la vejez es cuando se cumple con la edad de jubilación, ya sean hombres o mujeres, pues en la edad respectiva, y las semanas que estos tienen que hacer. Entonces se tiene que cumplir esa parte pues para lo que es el tema de la vejez. Y en el caso de la muerte, cuando nosotros hablamos sobre el tema de las pensiones, pues estamos hablando del tema del sobreviviente, estamos hablando pues sobre el tema de que, bueno, esto cuando digamos pasa y desafortunadamente, digamos, sucede esta situación, entonces pues estos recursos se busca, digamos, un destinatario, ya sea que sea porque primero hay unos familiares o entonces pues el Estado digamos ya destina digamos ese dinero digamos ya lo distribuye de forma dentro de lo que es el tema del Estado cuando no digamos no hay ningún beneficiario, ¿no? Entonces pues esto digamos dentro del tema de las pensiones. Entonces ahora una de las cosas que también debemos tener muy en cuenta, permíteme un momentico, ya, es que cuando nosotros hablamos de las pensiones existen dos regímenes que están dentro de este sistema. Ahora, uno a otro, pues uno puede llegar a analizarlo y puede, sí, puedes ponerlo en presentación para ver mejor. Ah, sí, claro, ven, lo ponemos de una vez. Permíteme un segundito, ya lo colocamos. Igual no hay ningún inconveniente. Pero entonces, espérame un segundito porque ya, listo, permíteme, tengo que hacer algo, espérame, para poderlo entonces ponérselo mejor. Permítame, voy a dejar de presentar y ya los pongo pues, en la parte de ventana. ¿Listo? Permíteme, ya se los pongo acá en ventana y ya, listo. Sí, ahí ya ustedes lo van a ver más grande. Listo, ahí ya está, ahí ya lo tenemos. Bueno, entonces en este sentido, nosotros tenemos dos regímenes, o sea, que es para donde usted puede, digamos, como la idea de las dos rutas, que sean largas o cortas, eso depende también
de lo que digamos ha venido pasando y que pues uno no puede negar. Y es que, bueno, cuando se haya, o sea, generalmente se habla de que Colpensiones o los fondos privados. Técnicamente, digamos, dentro de lo que es la ley, nos va a decir régimen solidario de prima media con prestación definida, que es el tema de Colpensiones, y régimen de ahorro individual con solidaridad, que entre otros pues está Porvenir, Colfondos, Horizonte, que son privados. ¿Qué es lo que pasa? Con el régimen solidario de prima media, usted se va a a pensionar teniendo en cuenta los ingresos devengados durante los últimos 10 años, o sea, como el promedio. Entonces, digamos, es, digamos, como el escenario que muchos, que varios han tomado porque pues asegura la pensión. O sea, así usted no, o sea, usted puede ser que no cumple, digamos, como las semanas de cotización, pero entonces usted sí asegura el tema de la pensión, o sea, usted, porque el mismo gobierno se encarga de subsidiar. Obviamente no va a ser la pensión, pues la mejor, o sea, la más ideal que uno diga, uy, altísima, pero entonces usted logra una pensión. ¿Qué es lo que pasa con el régimen de ahorro individual con solidaridad? Que allí lo que usted tiene es una bolsa de dinero. Entonces usted es como depositándole ahí el dinero y que pues dentro de lo que es el tema de teoría, porque pues estamos hablando aquí de la teoría, lo que indica es que usted puede lograr pensión un poco más alta o más, o si usted lo desea, digamos, hacer más aporte para tener una pensión más alta. Ahora, dentro de este régimen de ahorro individual, aquí hay como tres opciones que uno siempre tiene, digamos, como esto también juega también con el tema del mercado, pues entonces ahí hay como tres opciones y una es, digamos, una medida conservadora en donde yo no quiero arriesgar el capital. Dos, digamos que sea una media y otra que es de alto riesgo. Ahora, que sea digamos digamos un camino en donde en donde digamos se recomiende pues cuando uno habla en general y uno pues lo escucha inclusive pues en general yo también que lo he visto. Ese es un camino pues también hacia lo desconocido porque pues uno no puede asegurar que haya una pensión. Ahora, allí, digamos, como es una bolsa de dinero, por eso es que le van a decir así, es que usted lo que ha acumulado es esta plata, entonces se lo damos en un bono pensional, o sea, le devolvemos de cierta manera la plata después de que ya se ha invertido y se ha ganado por parte de los más recursos por parte de las AFP, de los fondos de pensión. Entonces le devuelven ese dinero y usted se queda ahí se queda con el dinero, pero se queda sin pensión. O sea, esa es la posibilidad. En cambio, cuando hablamos del régimen solidario de prima media, o sea, Colpensiones, pues allí todo ese dinero pues va a ser destinado al tema de su pensión y teniendo en cuenta el promedio de los últimos 10 años, o sea, de los ingresos, entonces ahí es cuando entonces usted puede llegar a acceder a esa pensión y teniendo en cuenta también que tenga la edad y que haya cotizado pues las semanas correspondientes. Cuando nos dicen a nosotros, si uno lo escucha, de que nadie se pensiona por el fondo de pensión, el privado, en este caso el régimen de ahorro individual, es debido principalmente a varios factores. Primero, y uno que es muy claro, el tema de que la mayoría, o sea, cuando uno ve las estadísticas del DANE, y esto digamos, eso es pura política. Si yo soy del gobierno, digamos, si yo soy el presidente, si yo soy el gobernador, entonces yo voy a llegar voy a tratar de defender las cifras del DANE. Que mire, que es que la tasa de desempleo, pues en condiciones normales antes era del 8, el 12% estaba antes de toda esta pandemia. Pero si yo soy de oposición, entonces digo, no, eso es el tema de la informalidad, ese es el tema, o sea, ahí está usted contando también los que, no, que tiene un puesto de arepas, entonces listo, ya, eso es un trabajo y está empleado. Entonces es como más un tema político en ese sentido. Yo se los nombro, ¿por qué?
porque mucho de lo que es el mercado actual sabemos que es los colombianos y yo apostaría que muchos en el mundo se mueven es a partir del rebusque, en el mercado de la informalidad. Entonces, ¿qué pasa? Son personas, son una gran cantidad de personas que van a llegar a la tercera edad, que pueden estar jóvenes o pueden estar o pueden ser mucho más, un poco más adultos, pero que van a llegar a su tercera edad y no han cotizado. Entonces por eso también, o si cotizan, entonces es como el corto periodo en el que estuvieron en una empresa formal. Digamos, no estudié 4 años en una empresa formal, pero después me sacaron o renuncié y me dediqué pues, a hacer otras actividades. En esos casos es cuando uno analiza que efectivamente no se van a pensionar. Ahora, cuando se escucha, digamos, también esto y digamos como el tema de que sí, usted tiene la oportunidad con el régimen de ahorro individual, con solidaridad, pues de poder entonces usted manejar su dinero y todo lo demás. Pero resulta de que pues aquí se está manejando como una bolsa de dinero. Por eso, y eso digamos, digamos sí lo he escuchado mucho, digamos alguna vez hablábamos entre varias personas que alguna decía, no, si a mí me ofrece un bono, porque hacíamos ese juego, bueno, a usted le dicen que a usted le quedan, digamos, sí, le quedan 15 años. Entonces le dicen, vea, le damos la plata, le damos la plata o usted espera. Entonces, claro, usted comienza a pensar, uy, voy a tener, digamos que pues a medida de los años se acumula 200 300 millones para todo eso y uno dice, uy, de todo, que yo con eso arreglo. Pero claro, uno piensa es que en el hoy, uno piensa y no está pensando que pues finalmente, a menos, y en esto digamos uno tiene que tener en cuenta, a menos de que usted tenga muy claro un negocio bien serio, bien aterrizado, que sea económicamente viable, pues es mejor no recibir nada. Y esto tiene una razón, porque es que usted, por ejemplo, usted administra 50 pesos, usted administra 500 pesos, usted administra 5.000 pesos, 50.000 pesos, usted, o sea, empieza a administrar 5 millones un poco regular, pero empieza a administrar 50 millones. Cuando yo les digo que si uno, digamos, mira 800 600 1.000 millones de pesos, vea, créame que no es, que eso no es plata. Si usted no la maneja, es como agua entre las manos. Si usted no la maneja bien. Yo conozco personas que por pleitos laborales y demás han recibido una cantidad, y usted los ve allá, y usted los ve ahí, están ahí aguantando. Y uno dice, bueno, y usted recibió 3.000. Y no, ¿qué pasó? No, es que me puse ahí de mecenas y entonces le ayudé a la hermana y no me paga la plata. Y entonces ahí dice, ay, venga, hermanito lindo y de todo. Entonces todo eso se da y porque nosotros no tenemos, digamos, ese manejo. Se los digo porque pues constantemente lo ha visto. ¿Cuántas personas dicen, no, yo me he ganado 3 veces la lotería? ¿Y a dónde están? No tienen nada. ¿Cuántas personas que han ganado el baloto? ¿Dónde están? Algunos pocos están muy bien. Ya están duplicado triplicado lo que se han ganado en estos balotos, pero una mayoría está o viviendo ahí con lo necesario, viven bien, pero ahí como dice, a raya o no, pero es por eso. Lo ideal y esto digamos hay que hablarlo digamos así muy directamente. Uno tiene que comenzar a mirar cuál es el mejor camino que uno tiene. Digamos, si uno está muy joven y de todo, pues empezando y de todo, pues sí le va a servir un fondo privado. Porque pues usted tiene, ¿por qué? Porque es que usted tiene la posibilidad de poderlo recuperar pues por su juventud. Pero en la medida que uno va avanzando, digamos que ya tiene 20 30 40, pues ya le toca a uno ir amarrando, porque pues ese es el tema. Ahora, una de las cosas es que, claro, usted con el fondo de pensión, en teoría se supone que puede adquirir mucho más, puede ganar y incrementar pues la cantidad pues supuestamente de lo que es el tema de la pensión mensual que usted va a tener.
pero en la realidad pues desafortunadamente ha existido muchísimos problemas que han demostrado que pues esto no lo es. Estoy leyendo entonces aquí un comentario, permíteme ya que acaban de escribir, y que quiera participar en algún momento pues lo puede hacer, permítame, espérate, que es que se me va el mouse, espérate, que es que se me va a hacer con razón, ahora sí. Es que, espérate porque es que eso, entonces démoslo aquí, que pues esa es la idea. Permíteme ya entonces, aquí hay una participación, dice Leandro, estoy actualmente en Porvenir y deseo cambiarme a Colpensiones, ¿puedo hacerlo? Bueno, es que en la semana de cotización al hacer el cambio efectivamente no, porque usted tiene un tema o sea, usted, no, claro que no. Lo que sucede es lo siguiente, y en esto, digamos, es algo que uno sí tiene que tener en cuenta, y es que hay que hacerlo lo más pronto posible. Entonces, si usted está, digamos, si, no sé, Libardo, si estás como planta o contratista, como planta es más fácil, pues en ese sentido, pues bueno, no es que sea difícil en contratista, lo que pasa es que pues te toca a ti soportar que hiciste un cambio y el tema de pasar la planilla, pues bueno, puede ser hasta cierto punto un poco traumático, si digamos no la avisas con tiempo, pero claro que lo puede hacer, claro, y las semanas, no, efectivamente no, porque es que tú tienes, o sea, tú tienes el registro ahí de las semanas que has cotizado. El tema es eso, o sea, el tema es que uno tiene que empezar a asegurar, y más que en estos tiempos en donde hay mucha convulsión, entonces claro. Bueno, sí, lo que dice Luis Jaime tiene toda la razón, y que no se olvide, claro. Sí, cuando nosotros hablamos de que es prima media, significa que me van a hacer un promedio de los últimos ingresos que he tenido durante los últimos 10 años. O sea, eso quiere decir que si yo estoy a 8 años, pues ya no lo podría hacer. Bueno, a menos de que yo sea como este senador Macías, que lo hizo ahí en menos de 10 años y de todo. Pero en general usted no lo podría hacer. Por eso es que los fondos, cuando quieren darle el bono pensional, lo contactan usted antes de eso, de entrar en el periodo de los 10 años, porque ahí ya no hay nada. Entonces, claro, bueno, de llevar más de 5 años, claro, puede ser eso, pero yo creo que ese no es ningún problema para ninguno de nosotros, porque pues en cualquier momento lo podemos hacer, porque creería yo que ninguno va a superar los 5 años. Entonces, perdón, mínimo ha estado 5 años en ese fondo. Pero en ese caso, claro, es importante en estos casos tener muy en cuenta que cuando nosotros estamos hablando en relación a lo que es la parte de... permítame acá, listo. Lo que es la parte, y permítame aquí, yo lo pongo acá, listo. Está ubicando acá la presentación para no perderme y darle siguiente también. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de lo del tema de pensiones, en últimas como está la situación, porque es que uno tiene que mirar primero la edad que uno tiene. Entonces uno puede estar en cierta parte y demás. En cierta parte, pues digamos, en un está joven, pues puede hacerlo, pero en últimas vamos a llegar al tema del colpensiones, pues hacerlo de una vez, además de que pues nadie tiene la vida comprada y pueden pasar muchas cosas. Lo otro es el hecho de la coyuntura, o sea, es decir, nosotros en este momento, o sea, si nosotros hablamos, con lo que yo les digo, de lo que pasó en Europa con estos clubes de fútbol, reflejan que estamos en una situación económicamente crítica. Entonces que estamos ante una crisis, o sea, que todo, si usted mira lo que está pasando en Estados Unidos, o sea, eso que sale la secretaria del Tesoro, o sea, la ministra de Hacienda de Estados Unidos, Janet Yellen, a decir, venga, vamos a hacer un impuesto global en donde todos los países del G20 se van a poner, eso más allá del hecho de evitar el traslado de empresas que se vayan de una parte a otra, lo que está generando es también el hecho de ver que se va a necesitar tomar más recursos. O sea, lo que pasó en el país, cuando nosotros vemos que detrás de un préstamo que se solicita de dinero, que se solicita al Fondo Monetario Internacional por parte del presidente Iván Duque, y a la vez entonces impulsa una reforma tributaria contra viento y marea,
con todas las críticas, pues al punto de que pues yo estoy que le pregunto al ministro de Hacienda que nos diga dónde es que compra la docena de huevos a 1800 y que pues si son Kika o, o talla que o 12 porque eso no es ni triple A ni nada. Entonces ustedes entienden el chiste agrio de toda la situación. O sea, todo eso no es casualidad. O sea, esa reforma tributaria es precisamente compromiso que hace el Fondo Monetario. Y eso ustedes lo pueden ver. O sea, el tema de Argentina tiene una gran crisis, ha tenido una gran crisis porque desde que fue la dictadura en Argentina se dedicaron a pedir prestado y a malgastar todo. Pues si nosotros nos avergonzamos de nuestro Congreso, ni se diga el de Argentina. O sea, es una cosa tenaz. Pero digamos aquí qué pasa, aquí de cierta manera antes de toda esta crisis y de toda esta pandemia tenían digamos la deuda controlada, o sea como un buen pagador, debía mucho claro, pero pagaba su cuota. Ahorita no, ahorita todo esto digamos se está llevando a que efectivamente tengamos ese momento de crisis. O sea, yo en eso, o sea, si ustedes analizan todos los indicadores económicos, ustedes pueden ver que ya digamos hay unos fondos de inversión en Estados Unidos de Wall Street, o sea, oficial, esto no es por allá, no, de Wall Street, que ya han empezado a desquebrajarse. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, por ende, como el Estado es una de las cosas que pues tampoco, digamos así, se quiebra tan fácil, por eso sería, digamos, en estas ocasiones, pues apuntarle a afiliarse a Colpensiones. Porque finalmente un privado, digámoslo así, un privado dice, ay no, sí, qué pena, así como lo que pasó con Interbolsa, así como pasó con lo de DMG, Dios mío, gracias. Bueno, David Murcia muy mal. Todo eso, uno empieza a mirarlo y venga, es que aquí están pasando cosas que no debían hacerse, que no debían pasar, entonces uno tiene que ser muy observador. Y que obviamente usted pues necesita también analizar y también intuir muchas, y es más, usted no necesita, pues aunque en YouTube hay muchos canales, claro, independientes, serios, que dan información que uno puede analizar, que dice, venga, este man sí, como, o esta persona sí está diciendo eso, uno puede ver tan criticados los medios como CNN, como muchos, nacionales, internacionales, pero cuando uno los oye, o sea, el mensaje ellos mismos lo transmiten, o sea, no hay nada oculto. Dense en cuenta que cuando yo les referencio lo que dicen las palabras del presidente de China, no es por allá que el man lo hizo en una reunión, no, una reunión oculta, no, lo dijo en el Foro Económico Mundial ante todo el planeta. Entonces uno tiene que pues, mirar esa parte, ¿no? Entonces, hacia eso va. Por ende entonces, si yo quisiera decirles por qué es que las personas no se pensionan, es uno porque no se lee. Porque sí, por venir o el fondo privado, pero no se sabe qué condiciones tienen ellos, qué tipo de portafolios ellos manejan, a dónde va el dinero que yo estoy invirtiendo. Eso nunca lo preguntamos. Dos, el hecho también que no cotizamos todas las, no tenemos, digamos, muchas personas no alcanzan a cotizar las semanas que necesitan. Obviamente se va a cumplir la edad, pero las semanas es difícil que las coticen. Entonces, en ese sentido es importante identificar este aspecto. Y lo otro es el hecho de la volatilidad de los mercados. Entonces, como esto es una bolsa, entonces, claro, a ti lo que pueden hacer, como esto es dinero y cuando uno no se entera de eso y la letra chiquita, entonces, claro, esto, digamos, está a favor de lo que es el tema de mercado, de sus comportamientos y por eso el tema es ese, que llega y en un momento dado, no hay nada, esto fue, y cuando uno mira todas las condiciones, pues ahí está. Claro, yo tengo el ejemplo que pasaba hace ya varios años con un profesor que me dio a mí la clase de Derecho. Yo creo que a él le faltaban algo de 20 años 25. Ya le faltaba algo, pero no, o sea, no estaba tan atrás. Pero lo que yo podía observar, lo que podíamos observar es que el hombre ya le habían dicho, no, usted ya ha hecho, digamos, los aportes, ¿cierto? Todos los aportes, pero entonces espere la jubilación. Y de hecho, pues en alguna ocasión sí nos dijo, porque en esos comportamientos de la bolsa, entonces que se le había bajado toda la bolsa.
entonces que ya había perdido pues un capital. Entonces eso es un tema de alto riesgo porque lo manejan como si a su modo y quién responde. Esa, digamos, es la pregunta. Se hizo aquí, se montó y desafortunadamente pues el tema se hizo de esa manera, pero por eso funciona y a eso es a lo que uno tiene que entender, por qué irse a la otra parte. Ahora, fuera que estuviéramos en un momento de bonanza, fuera que estuviéramos inclusive pues, más jóvenes, pues uno dice, bueno, vamos a regresarnos a otra parte, pero dadas las circunstancias, pues por eso es que también se refuerza la idea de que sea Colpensiones. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta y pues la verdad, miren, y en esto yo sí quiero decirles algo y en especial para todos los compañeros que son contratistas. Ustedes deben guardar todos los certificados de pago de su seguridad social. Es decir, eso que presentamos mensualmente junto a la planilla y a los otros informes debemos guardar, pues todo deberíamos guardarlo, ¿no? Pero en especial ese. ¿Por qué? Porque aquí les cuento una casi triste historia. Resulta que una amiga de mi mamá, que es de la familia y de todo, nos comentaba, no, yo llegué aquí aquí pues le decía así a mi marido, a decirle, venga, por favor, pues, bote eso que usted parece, o sea, era como un disco, pues, un disco todo recalcitrante de que botara pues los desprendibles de pago. Resulta de que, pues, bueno, 30 años de trabajo, fue a reclamar su pensión. Y yo, sorpresa, le dijeron, no, es que le falta a usted como 300, o sea, no recuerdo el número, pero le faltaron un mundo, se le faltaban más de 200 semanas. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué tal? Y entonces, ¿con qué le salen a uno? No, pues entonces tráiganos los desprendibles de pago. Pues la amiga nos decía, ¿usted se imagina la cantaleta de este hombre si él hubiera votado eso? Mejor dicho, ni se diga. Entonces, por eso hay que guardarlo siempre. O sea, ¿cuándo se puede votar eso? Pues cuando ya usted tenga su pensión, de resto hay que tenerlo siempre de por vida. Y mucho más cuando esto es digital. Afortunadamente, pues los amigos del SIGA están muy contentos porque los compañeros del SIGA, porque pues ahorita sí tenemos cero papel. Y cero papel ha sido cero papel. Entonces, la idea es que usted lo tenga en una nube, porque es que tenerlo en el disco duro es riesgoso. ¿Por qué? Porque el computador se le daña, pues en unos casos se lo pueden robar y usted debe tener su información en la nube en donde pues lo pueda sostener o en un disco de almacenamiento, un disco duro, además que usted sepa que lo tiene ahí seguro. O sea, pues tenerlo en eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque pues usted no sabe nunca cuándo lo va a necesitar y eso le va a servir a usted para que pueda usted soportar en caso tal. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces en este sentido, hay que tener todos estos documentos porque son de vida. O sea, a veces uno así como guarda pues ciertos recuerdos, digamos, pues, no sé, el diploma de kinder y demás, hay que guardar eso, porque pues esto hace parte. Incentivar también a nuestra pareja para que, bueno, sus papeles, ¿dónde están? O sea, pónganle esa situación. Entonces, ¿que dónde está? Y de hecho, pues una de las cosas es que también ayuda a los mismos aprendices, ¿no? Porque pues sabemos muy bien de que llegan y entonces, mire, profe, yo recibí con usted clase en el 2017 y entonces necesito que usted me ayude a calificar unos trabajos. Y yo digo, pero ¿cómo así si yo ya no estoy con ese centro y usted ya debió haberse graduado hace rato? Entonces, eso también a uno también le enseña esa parte, ¿no? Entonces sí hay que guardar toda esta documentación. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta. Esto, digamos, ya digamos antes de ir a la pausa, hay que entender que las características del sistema y esto, digamos, se hace obligatoria para todos, pues no los independientes, porque pues generalmente también se contempla de que pues el independiente va a llegar a pagar seguridad social, como en el caso de nosotros contratistas, muy a las buenas es por el tema de que pues estamos con
con una entidad, con una empresa, una entidad del Estado, pues en este caso el SENA. Entonces pues nosotros necesitamos pagar esa seguridad social para poder recibir los honorarios por nuestro servicio, en el caso de los contratistas. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, y lo otro es que usted tenga también los criterios para saber qué régimen es el que usted quiere elegir de forma libre y voluntaria. Y esto yo se los digo porque, miren, cuando yo empecé a trabajar en el año 2013 de manera formal, porque a pesar antes de eso yo formé hoja de vida, pero no era formal, no era un trabajo formal como tal, lo que yo sí veía muchas veces era que allí se veía algo, y yo vi que la señora de nómina, la de recursos humanos, me afilió a mí en Porvenir, simple y llanamente por pereza, o sea, no, sino que, ay, qué tal, y usted qué fondo, y todo, y bueno, también yo estaba ahí todo bisoño, todo jovencito, y pues no entendía muy bien esto todavía en ese momento, pero ya hoy en día yo lo veo en retrospectiva y yo digo, no, hombre, o sea, pues, en vez de afiliarlo uno de una vez a Colpensiones. Bueno, eso empecé en ese sentido, y bueno, vamos a en este momento a hacer la pausa, 10 minuticos, ya regresamos, ¿listo? 3 y 10 para la última parte, y empezamos a mirar lo que son las características del sistema general de pensiones, ¿listo? Bueno, permítanme en este sentido, voy a pausar la grabación que estamos haciendo, entonces esta grabación la van a tener, ¿listo? Vamos a continuar. Listo. Entonces, volviendo a lo que pues nosotros hemos estado trabajando. Permíteme un segundito que ya vuelva a la ventana. Permítanme. Ya, listo. Permítanme acá. Entonces, lo que hemos estado viendo es que la afiliación lo que es la afiliación es, estamos viendo las características del sistema general de pensiones. Lo primero, pues obligatoria, pues a todos los a todos los que pues estemos en relación digamos uno en tema de contrato laboral, y lo otro pues que estemos como servidores públicos. Eso digamos también es importante. En este caso pues los independientes lo estábamos diciendo que pues el tema era que fuera pues la elección de forma libre y espontánea, pues para tenerlo. Lo otro es que pues, los afiliados pues tenemos todos el derecho al reconocimiento de las prestaciones y las pensiones pues, de invalidez, de vejez y de sobrevivientes si lo tenemos. Me dice aquí, aquí tengo un mensaje, me están diciendo, instructor legal, ¿es necesario enviar la cédula para lo de la inscripción del curso o eso ya no se hace? Sí, hay que enviarla para las personas que de pronto no, todavía digamos no la han enviado, entonces por favor lo hacemos. Sí, aprovechando la pregunta del profe Luis Jaime, tengo que comentarles algo, y es que pues ya digamos ya entramos en proceso de inscripción, ya digamos el trámite administrativo. Ya les estaré anunciando pues el resultado, ya el día de mañana estaré Dios mediante diciéndoles pues cómo quedó el registro. Pues yo pensaría que no tenemos ningún problema porque pues todos los que estamos presentes estamos dentro de la comunidad SENA, entonces creería yo que no tenemos ningún inconveniente. Igual pues si lo hay también lo comentamos y le damos solución. Entonces eso pues al respecto. Profe Luis Jaime, ¿tú habías enviado la cédula a la ENI o no? Entonces, porque en ese caso me la envías por favor al correo, y entonces me dices para yo una vez incluirte, que de todas formas dentro del proceso de inscripción le di un poco más de cupo para estas personas que de pronto pues sí necesitan esta parte, ¿no? Entonces esto es lo que uno tiene que pues hacer para poder hacer la inscripción. Pues aquí veo pues otras personitas así como Carlos Valentín y demás que pues ya ustedes entraron ahí, o sea, son tres también aprendices que nos están acompañando en este proceso. Ya están también en proceso de inscripción. Vamos a mirar eso y mañana entonces les cuento.
por si hay algún problema, igual les hago como el tema de una lista de asistencia, pues los nombro para que entonces yo voy chuleando para que efectivamente pues, lo realicemos. Ya les voy a pasar en este momento, permítanme un segundito, la lista de asistencia, ¿no? Entonces, permítanme que aquí está cargando también el calendar, es que pues, lo tengo acá configurado y permítanme ya les voy a regalar lista de asistencia. Es que aquí sí, es que como no lo deja abierto constante y encima. Bueno, espérate, ya. Entonces vamos a mirar esta parte. Listo. Entonces, permítanme aquí esto. Entonces dice, ya la había abierto. Ya. Segundito. Listo. Entonces, listo. Voy a copiarles el link. Entonces, copiar. Listo. Aquí ya aquí se los voy a dar. Permítanme un segundito. Y ya se los estoy colocando. Listo. Entonces ya aquí les coloco ya la lista de asistencia. Para que la diligencien. Listo. Aquí está para que todos ya los diligenciamos. Entonces, sí, veamos la cédula, me la envían ahí al correo, leandrogarzon7@gmail, ahí se los copio para que ustedes lo tengan ahí. Listo, gmail.com, listo. Entonces ya de una vez, ahí ya lo tenemos pues para los que no lo tengamos, listo. Entonces, continuando, vamos a seguir. Entonces, lo que tengo que comentarles pues al respecto también es que pues cuando nos afiliamos pues a los al fondo de pensión, ya sea uno u otro, pues tengo la obligación de efectuar los debidos aportes. Podemos nosotros pues podemos escoger el régimen que nosotros queramos y pues para el reconocimiento de y para el reconocimiento pues de las pensiones y de otras prestaciones sociales y económicas que ya hemos hablado, digamos lo que es el tema de incapacidades, o sea, cuando hablamos de prestaciones económicas, pues de pronto los que no lo tenemos es el hecho de que las prestaciones económicas son todas aquellas que se dan en forma de, digamos, de dinero, como el tema del pago de incapacidades, el tema de indemnizaciones y demás. Y las prestaciones sociales o de salud, pues son aquellas que se brindan a partir del tema de atención médica, el tema de tratamientos médicos, el tema de medicamentos, pues dentro pues, lo que se contempla dentro del plan de los planes de salud y en este caso pues a nivel de lo que es el tema de pensión. Entonces ahí está esa parte. Lo otro es que el tema pues va también dentro de todo, va hacia, bueno, la afiliación implica la obligación de aportes y, y en desarrollo pues de todo lo que es pues el principio de solidaridad. ¿Qué es lo que sucede? Usted mínimo, si usted cotiza sus semanas, o sea, si cotiza las semanas, digamos, hablando puntualmente en el régimen pues, de los privados, pues se supone que los dos debería, digamos, obtener su pensión, aunque pues ya vemos que sí se asegura cuando estamos hablando pues en el tema de colpensiones, sí hay una seguridad pues al respecto. No podemos pues efectivamente no se puede, digamos, tener una pensión de invalidez y vejez porque resulta de que pues una es contraria a la otra, o sea, o usted adquiere la pensión por invalidez o porque cumplió la edad. En invalidez es cuando primero se hace una evaluación porque pues se presume y en esto digamos, aunque me adelanto, sí lo quiero explicar un poco antes, es que usted lo que hace cuando está en el tema de las pensiones, cuando usted se presume que hay una enfermedad, primero se califica si esta es de origen, digamos, común, o sea, que usted pues con un resfriado, que iba por la calle y entonces se golpeó, estaba haciendo una actividad recreativa, digamos, jugando un partido de fútbol y entonces ahí también empezó
a lesionarse, se lesionó y entonces se empieza a calificar. Claro, se empieza a calificar si es una enfermedad de origen común o una enfermedad de origen laboral. Cuando esto, digamos, se califica, entonces una u otra, independientemente, tiene un grado de invalidez. Esa invalidez, digamos, se califica y a veces pues lleva lugar a una pensión por invalidez. Eso, mejor dicho, usted casi, de cierta manera, usted tiene que tener medio cuerpo dañado, o sea, para el tema de invalidez. Eso es un trámite que se hace y que pues, hay que tener muy en cuenta. Y cuando se obtiene pues, por invalidez, pues esto, digamos, es por más del 50%. Y allí entonces ya se le determina pues que se le va a pagar la pensión debido a esto, ¿no? Entonces hacia eso pues va dirigido. Ahora, diferentes por vejez, porque cuando tenemos la pensión por vejez significa que hemos acumulado las semanas necesarias y la edad para como tal para poder obtenerla. Y cuando pues uno habla sobre al respecto de lo que son cada uno de los regímenes, pues están claro, sujetos a la superintendencia bancaria. Ahí ya uno pues dice muchas cosas, pues generalmente por el tema de recaudo de dinero y demás, pues por eso es, pero pues a veces debería, digamos, hacerse un seguimiento mayor, digamos, por otras entidades como el tema de la Procuraduría, la Contraloría, para poder entonces mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de las personas en general, o sea, pues para todos, para que pues tengan, para que puedan ellas disfrutar de una pensión pues adecuada. Entonces, esto digamos en este sentido, cuando nosotros estamos hablando de las características del sistema, eh, generalmente pues debería asegurarnos todo eso, o sea, el hecho de las tutelas, el hecho de los derechos de petición y demás, no deberían existir. Debería ser esto, o sea, una cuestión no más o sea, de poder solicitar, porque pues si uno está pagando y generalmente pues uno está, o sea, buena parte o sea, cuando nosotros pagamos la seguridad social, la parte más grande es el pago pues a nuestra entidad promotora de salud, o sea, la EPS. Pero el segundo gasto es ¿cuál? El del fondo de pensión. Y ya pues el de la administración de riesgos laborales es muy pequeño en relación a las otras. Entonces, pues hombre, toda esa cantidad de dinero y demás que pues que uno invierte, porque es que cuando uno hace, o sea, cuando uno hace las cuentas, hombre, eso es una cantidad de dinero que se hace en aportes al sistema de seguridad social en Colombia y debería, o sea, para lo que uno recibe, la calidad y de todo, pues debería ser muchísimo más. Entonces eso, y vea, es que es más, el hecho de que uno tenga que hacer aportes, pues ya debería, digamos, o sea, ese dinero está representado en qué, o sea, en dónde está para nosotros mismos, en una cita que no nos da vía internet ni siquiera, porque pues eso, digamos, les cuento eso, pues, digamos, a veces ha pasado, así pues, con mi esposa que apenas ha solicitado citas y nada que ver. Entonces todo eso uno lo tiene que empezar a observar. Entonces, estas son las características también y otra de las cosas que uno tiene que mirar es que aquí es en donde dicen, bueno, la afiliación, ¿quiénes deberán estar? Nosotros, porque somos servidores públicos, y en esto a veces como contratistas, a veces no lo sentimos, pero sí, claro, nosotros también somos servidores públicos, al punto de que de pronto, pues, cuando se habla de sacar un usufructo por el tema de las formaciones, porque pues lo debe existir, digamos, a mí me han propuesto los negocios pues chimbos que yo no he aceptado porque pues soy consciente de esto, pero lo he visto también que llegan y a veces, y es que a mí me propusieron el negocio hace varios años, me dijo un señor, yo pensé que era por una capacitación o para implementar un sistema, y me dijo, no, es que yo lo que quiero proponerle es que reunamos tantas personas y entonces le cobramos por la capacitación y le regalamos el certificado cero. Resulta que así yo dijera eso así, eso no es verdad, porque yo estoy ganando por un servicio que es público, que es lo que presta el SENA, y que a su vez pues estoy sacando ese usufructo. O sea, en un caso dado, yo claro, yo puedo dar una capacitación, pero yo no puedo dar como un añadido, además que es una falta de respeto, pero tampoco puedo hacerlo por ser servidor público,
como una añadidura, porque realmente es como si estuviera cobrando por ese certificado y es algo pues ilegal y que pues como servidores públicos pues no lo debemos hacer. Entonces, pues de poder uno lo puede, pero no, se arriesga a realmente pues a jugar con la comida y de eso no se trata. Ahora, en forma voluntaria, pues hablábamos de lo que eran los trabajadores independientes y de todas las personas pues, residentes en el país. Ahora, al tema de los colombianos, bueno, en el exterior, esto digamos aplica digamos las personas que se han ido a otros países, pero envían la plata a su familiar o hacen la consignación directamente desde allá al fondo de pensiones. Si usted tiene una pensión, entonces puede obtener una pensión allá y una pensión acá. Existen casos en donde pues, las personas lo realizan. Entonces, esto digamos para tenerlo muy en cuenta. Lo otro que nosotros pues debemos tener en cuenta es lo que es, digamos, lo que ya hablamos, lo que es el tema de las bases de cotización de los trabajadores. Aquí hay un punto que uno tiene que tener muy claro, y es que ¿por qué es otro de los argumentos en los cuales usted debería, digamos, estar en la prima media, es decir, con pensiones, y no en el fondo individual en el fondo individual, que es el tema de los privados? Porque hay algo que uno, digamos, para los compañeros que están en planta, pues, o sea, lo que reciben eso sobre esa base, digamos así, como tal cotizan. Pero cuando nosotros hablamos de lo que es, nosotros somos como contratistas, pues nosotros la cantidad, digamos 1.000 pesos. Entonces, de esos 1.000 pesos nosotros sacamos el 40% y de ese 40%, pues efectivamente de ahí también sale lo que es el pago de seguridad social. O sea que nosotros, si usted puede llamar, o sea, cuál es el índice de base de cotización, y es muy chévere, pero realmente vamos hacia esa parte. O sea, no es la cantidad sino la que siempre, digamos, por decir algo, los 1.000 pesos, sino que es es muy inferior. O sea, ahí ya estamos viendo que la base de cotización viene a ser 400 pesos, y sobre eso es que vamos entonces a determinar el tema de pensiones. Lo que pasa es que pues, a ver, si uno lo hiciera así por la base, por todo lo que uno recibe, pues ahí también nos ahorraríamos muchísimo. Entonces eso hay que tenerlo pues muy en cuenta, porque pues realmente pues se vuelve uno de los argumentos que uno debe tener en cuenta al respecto, ¿no? Entonces teniendo en cuenta esa parte, por eso es que pues uno debería leer muy bien lo que es el tema de las pensiones. Ahora, la situación, y vuelvo y lo digo, la situación de lo que estemos viviendo actualmente, la edad en la que yo estoy, o sea, si todo eso va a determinar que pues yo tome una decisión por uno o por otro lado, y no pues irse al tema del desconocimiento, porque es que cuando, o sea, claro, la idea es cambiarse y hacerlo, digamos, estar en la parte segura, pero uno van a tratar de convencerlo. Si usted no está bien convencido, sino que sí, que porque uno no se va a pensionar, le van a decir con un poco de argumentos que no es así y demás, y hasta lo terminan convenciendo de que no. Pero la idea es que usted tenga en cuenta esto, cómo funciona, y que sepa que realmente pues no tiene una seguridad clara, y más en estos tiempos tan convulsionados. Entonces eso es lo que uno tiene que empezar a ver en relación a todo lo que es el tema de pago de seguridad social. Bueno, aquí vamos entonces a mirar el base de cotización. Entonces, aquí hay algunos aspectos, digamos, esto tiene que ver con el tema de contratos laborales. Entonces, cuando se habla de más de 20 salarios mínimos, nosotros estamos hablando, y esto, digamos, esto sí es algo que uno tendría que ver, y que es bueno tratarlo, digamos, ahora. Hay veces que uno tiene el mal concepto de lo que es el tema de los salarios, el salario integral. El salario integral es igual a 10 salarios, o sea, esos son como más o menos algo así como cercano a los 10 millones. O sea, ya estamos hablando sobre el tema de salarios integrales. Entonces, bueno, sí, aquí hay un compañero que se le cayó a internet, sí, no hay ningún problema. De todas formas, ya les voy a pasar otra vez la lista de asistencia. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta en este aspecto? Entonces, hay que tener muy en cuenta
que cuando nosotros hablamos sobre lo que es el tema de las cotizaciones y demás, cuando hablamos de lo que es salario integral, es un salario que se genera, ¿cierto? Se genera y allí también, digamos, se paga todo, o sea, se paga el tema de seguridad social y demás a estas personas. Entonces, no es como el tema de que, como lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros tenemos un ingreso, cuando digamos en la parte del contrato laboral, en donde lo que es la cotización a la seguridad social, el 70% en promedio, 70-60% lo paga el empleador y el otro, el 60% y el 40% lo paga el trabajador. Como decir una persona, digamos, hace muchos años, y yo estaba, digamos, en 1.500.000, entonces, ¿qué pasa? Realmente recibía 1.380.000. ¿Por qué? Porque ahí va hacia esa parte. Sí, ya, no le, ya les paso la lista. Entonces, ¿qué pasaba? No recibía el 1.500.000 y no era 1.380.000 porque era mi 40% que yo tenía que pagar por la parte de mi aporte a seguridad social. Entonces, eso, digamos, es lo que pasa, digamos, con los salarios normales, comunes. Pero en este caso, digamos, lo que es salario integral, entonces se calcula el índice base de cotización sobre el 70%. Entonces, a esto hay que tenerlo en cuenta porque, digamos, si se recibe el 35, se le calcula el 70%, entonces va como más o menos como, eso da 35, 7 por 5, bueno, ahí nos da más o menos unos 12, 20, sí, 18 millones más o menos. Así pues así en el campo y sobre eso se hace pues el cálculo de todo el pago, en este caso digamos lo que es el tema de pensiones. Entonces esto es lo que uno tiene que tener pues muy presente, ¿no? Permítame ya en este momento, voy a pasarles la lista de asistencia otra vez. Permítanme acá en el chat. Ya, sí. Bueno, listo. Aquí ya no ha accedido a la asistencia. Sí, ya Zulma, ahí no lo acaba de compartir también la profe Blanca Natalie. Entonces ahí ya lo tenemos. Esto es lo que nosotros pues estamos observando en este momento. Lo que es el tema de las cotizaciones. Vamos a seguir. Permítame que ya aquí verifique. Vamos a continuar. Ya, entonces, listo. Entonces la cotización, listo, ya lo hemos hablado. Ahora, hay que, cuando nosotros hablamos, digamos, de los trabajadores dependientes, es decir, contrato laboral, o sea, como están los compañeros de planta, entonces estamos hablando de que, pues, siempre pues será de acuerdo al nivel que ellos devengan. O sea, esa es la ventaja que, digamos, ustedes, digamos, los compañeros que están en planta, pues tienen, porque, digamos, si reciben 100 pesos, sobre esos 100 pesos, digamos, el salario mensual, si son 100 pesos, pues sobre eso lo va a recibir. Nosotros puede ser que recibamos también los 100, pero como nosotros hacemos lo hacemos sobre el 40%, pues va a ser sobre 40. Entonces, digamos, si fueran 100 pesos, pues va a ser sobre 40. Y eso es lo que va a llevar, digamos, lo que es la diferencia. Digamos, hacia eso íbamos, pues, cuando ya estaba yo hablando, pues, al respecto de lo que son las cotizaciones de trabajo. Ahora, una de las cosas, y es, digamos, lo que es el tema de la cotización de la pensión, es que hoy en día, o sea, inicialmente fue del 8% cuando se determinó esta ley, posteriormente pues fue el 10% y demás, pero hoy en día es el 12%. Es decir, si usted gana 100 pesos, de ese salario, de eso que son 100 pesos, pues 12 pesos, que en este caso sería el 12% de 100, van a ir a para cotizar las semanas a nivel de pensión. Ahora, esto, digamos, es algo que digamos, siempre es 4-8, o sea, el 4% lo paga el trabajador, el 8% lo paga, ¿qué?
lo paga pues pues en el tema de las cotizaciones, o sea, digamos, ahí dividido. Lo que pasa es que cuando uno analiza, o sea, es decir, ¿por qué dice que pagará el 75% y el 25%? Pues cuando usted le saca el 12%, a 12, le saca el 20, lo que es el tema del 8, representa el 75% de 12, ¿no? Entonces, esto para que no nos enredemos, o sea, el 75% de este 12%. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el ejercicio. Son 100 pesos. De esos 100 pesos, voy a sacar el 12%, entonces son 12 pesos. Esos 12 pesos, su 75% viene a ser 8 pesos, entonces ahí es en donde va. Y el otro que son 4, pues por eso son 25, entonces ahí está. Ahí está explicado lo que es este tema. Es el 75%, pero de este 12%. Entonces vamos a hacer. Entonces hacia eso pues va dirigido. De esa manera es que pues, se paga la seguridad, lo que es el tema de a nivel pues de lo que es el tema de pensión. Bueno. Quiero pues antes de continuar pues oírle la opinión a ustedes pues, frente pues al tema que hemos estado hablando. Me gustaría digamos escucharlos en este momento al respecto. Permítame. Tienen micrófono abierto. ¿Listo? Entonces sí quisiera digamos que bueno que el tema como tal pues digamos. Bueno, una pregunta, ¿todos están en fondo, o sea, todos están en colpensiones en ese caso o hay alguno que pues efectivamente ya todos están en colpensiones o están en un fondo privado? Y lo otro es, bueno, o sea, cada cuánto nosotros nos preocupamos porque efectivamente por estos datos, ¿no? Entonces, o sea, realmente pues estamos totalmente pues enterados, o sea, preocupados, o entonces si es digamos a veces uno nunca lo piensa y a veces uno nunca lo piensa es precisamente porque pues uno con todo el afán de todos los días pues está en ese afán de las guías y demás, pero esto es algo muy importante tenerlo en cuenta. Miren, una de las cosas que digamos que yo también les muestro frente al tema de pensiones y que se me olvidaba comentárselo porque sí es importante, y es que ustedes, miren, ustedes deben tener documentada toda, o sea, lo que son sus relaciones, o sea, de su pareja, o sea, pues en esto no pues me voy a meter un poco, pero es en este sentido, ¿verdad? Resulta que cuando ustedes están, pues uno tiene pues su vida, ya tiene su relación anteriormente, puede ser que esté casado, que esté soltero, bueno, divorciado, pero resulta que uno pues puede ser que esté con una pareja, pero esa relación hay que oficializarla. Ahora, ¿por qué? No tanto por usted, bueno, sí por usted, pero no tanto por lo que haya hecho, de pronto sí, es más mirándolo hacia el tema de lo que es el tema de las pensiones, porque pues usted no sabe qué tratos haya hecho atrás su pareja, o sea, cuál es la vida que ha tenido atrás. Pues, o sea, no es que tenga un prontuario ni nada, pero uno tiene que saber eso, o sea, uno tiene que saber, bueno, esa persona, y si usted, digamos, sabe que de pronto pues tuvo otras relaciones, que estuvo casado, soltero, usted tiene que tener muy en cuenta o sea, si eso se cerró legalmente, me refiero a la parte legal. Ahora, ¿por qué? Porque este tema de las pensiones, o sea, cuando usted habla de todo esto, como hay un tema de sobrevivientes, el que menos espera puede venir a cobrar una pensión por sobreviviente y puede llegar a decirle, a levantar la mano, mire, yo económicamente dependía de esa persona. Ahora, esto se los digo porque pues a una compañera, a una amiga le pasó que pues la historia es que ella pues sus papás vivían juntos, por esas cosas que pues suceden, pues se separaron y resulta que se separan y bueno, lo hacen en notaría por alguna extraña razón que pues desconocemos en ese momento, o sea, ellos en cuerpo separados, pero resulta
que legalmente siguieron unidos hasta el día que desafortunadamente pues el papá murió en un accidente, pues eso digamos sucedió hace un par de años, varios años, hace como 4 años, y resulta que pues bueno, él se separó, pues como tal, se fue aparte, pues como todo, pues consiguió otra pareja, pues en su derecho, pues si está separado, si está separado, pues hombre lo puede hacer, pero resulta que pues esta señora también lo sacó. Y vean las curiosidades de la vida. Resulta de que pues no quería nada con ella, con él, no, que no es eso. Y el día que murió ella fue a saltar con la mano, a mí me sostenía, bueno, todo lo demás que yo dependía económicamente de él y empieza a recibir la pensión. Ahora, hay una pelea ahí porque pues la mamá es la legalmente que tiene que, la que pues merecía digamos la pensión por estar legalmente unido, pero la otra señora es la que estaba ganando, pues está ganando esa pensión. Entonces, por eso es que uno tiene que tener muy en cuenta, o sea, esto, digamos, es como el tema de cerrar los círculos a nivel legal, porque usted nunca sabe. Miren, en mi región, digamos, yo vengo de la región cafetera y a veces es muy común ver, digamos, a personas mayores con mujeres que son mucho más jóvenes que ellos. Y que, claro, inclusive eso fue, digamos, la historia de un vecino en el cual, pues, la señora, pues, vivió con el señor y todo lo demás. Y pues el señor, pues, llegó a cierta edad y, bueno, se murió. Y esta señora, pues, le ofreció años de juventud, el tema, pues, de servirle de pareja, etcétera, etcétera. Y resulta que pues ya apenas el señor se murió, la señora salió volando, se quedó sin nada, no, pues buena parte, ¿por qué? Porque no oficializan y no se registra ese tipo de relaciones, porque pues todo eso uno tiene que abrirlo y tiene que cerrar todas esas relaciones, o sea, y todo eso pues que hay en la vida de uno y uno pues también en la saber digamos de la pareja, qué es lo que digamos, si el pasado, si se casó, si no se casó, si lo hizo oficial, y en especial cuando sale pues los registros, también digamos en este caso la Iglesia Católica, que tiene también sus registros, pues un poco menos, pero bueno, digamos tiene la representatividad cuando son en comunidades cristianas evangélicas, pero eso digamos es lo que uno tiene que tener muy, muy, muy en cuenta al respecto. Ahora, esto da lugar a que pues usted tiene que evaluar, o sea, usted tiene que cerrar los círculos, o sea, así como pues el tema de pareja que pues exige que usted haya cerrado los círculos, que no tema, porque pues para eso es, o sea, pues para pasarla más mejor uno solo. Esa parte a veces uno sí la descuida. Y eso hay que tenerlo en cuenta con el tema de las parejas, porque mire, cuando es el tema cuando es un tema de dinero, de herencia, de pensiones, créanme que todo el mundo va a querer tomar parte de ello. Ahora, no se me olvide que cuando nosotros hablamos de nuestros hijos, y creo que sí lo acabo de nombrar, pues los hijos pueden quedar con pensión de sobrevivencia hasta los 18 años en primera parte y hasta los 25 una vez demuestren que están estudiando. Entonces eso digamos también se puede demostrar, ¿no? Entonces pues, para que lo tengan muy en cuenta, estos son temas. Miren, estos temas cuando uno habla en relación a lo que es el tema de lo que son esto de seguridad social y demás, esto debería, digamos, no solamente tenerse en cuenta a este grado, a esta altura del partido, sino desde lo que son las instituciones educativas, los colegios, porque pues realmente estos son conocimientos básicos que toda persona debería tener, porque pues todos vamos a trabajar, todo el mundo va a tener su profesión, va a tener que afiliarse a fondos de pensión, al tema de la seguridad, a la entidad promotora de salud. Todo el mundo pues va a tener, de alguna manera hemos todos tenido algún conflicto de alguna manera laboral, de una u otra manera. Entonces todo eso lleva a que efectivamente todos deberíamos conocer entonces sobre ese tema.
Esa, digamos, es la invitación que yo les realizo. Estas presentaciones, pues ya lo he estado comentando, ya digamos aquí ya tengo digamos configurado esto. Tengo que ajustar unos detalles de la guía porque pues quiero que digamos la tengan ustedes totalmente completa. Igual si ustedes observan la presentación, digamos antes de ponerla digamos así pantalla completa, teníamos un poco más de 275 diapositivas, entonces pues va a quedar un documento grueso, pero que va a tener todos los temas que hemos visto en estas sesiones de formación. La recomendación es que, claro, la descarguen inmediatamente, ya que se las dé, porque eso es ya esta semana que ya estamos ajustando. Lo otro es que cuando la descarguen, y en eso sí quiero pedirles, cuando la descarguen, también personalícenla, porque yo sé que ustedes pueden utilizar este material y es totalmente válido, pero por favor personalícenla, y personalizarla es que ustedes también lo hagan a su estilo, porque pues yo comprendo el mundo de una manera, ustedes de otra, por las razones pues que cada uno pues por crianza, por educación y demás información y por perfil profesional. Entonces sí, la idea es que ustedes puedan en este caso hacerlo y para que ustedes interioricen. O sea, aquí he tenido que, digamos, empezar a leer, a repasar y créanme que es un tema sí denso cuando uno vuelve y entra así, o sea, le toca a uno estar leyendo y para ser consciente, porque pues uno no termina de aprender eso, pero sí es importante de que pues ustedes también lo hagan, ¿no? O sea, repasar es esto. Entonces, eso digamos en esa manera. Los videos ya sí está un poquito, digamos, sí he estado, digamos así, con muchas cosas, digamos, levantando el tema de fichas y de todo que que voy a tener, digamos, los próximos meses, entonces por eso también, de cierta manera, sí me he demorado con eso, pero, digamos, ya está bien todo el proceso. Mañana, Dios mediante, pues a cada uno de ustedes estaré ahí diciéndoles si, el tema de resultados de inscripción, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta, pues, al respecto, pues ya en cuenta este paso listo. Ah, bueno, listo. Eh, Vamos a mirar entonces este último pedazo, pues antes de continuar con con todas con la siguiente, con el siguiente capítulo. Vamos a mirar lo que es el monto, pues, la pensión. Pues correspondiente pues a las primeras semanas, pues sí equivale digamos al 65% del ingreso base de cotización, y esto sube un poco más cuando ya entonces por cada 50 semanas adicionales, digamos a las 1200, pues entonces ese porcentaje, digamos, la idea es que llegue al 73% del ingreso base de liquidación. Aquí hay que tener en cuenta, digamos, que usted puede ser y esto, digamos, siempre hay que tener mucho énfasis y pues hay que pensar muy bien en el tema de la planilla, o sea, el índice básico de cotización, porque resulta que desde ahí nosotros, como estamos cotizando sobre el 40% de lo que pues recibimos como honorarios, pues resulta que nosotros no podemos hacer cuenta con lo que está arriba, que es lo que tenemos, sino con ese tema de cotización. Entonces sí hay que ponerle mucha atención al respecto, ¿no? Ahora, el incremento, digamos, se va dando, pues el valor, digamos, total no podrá ser mayor al 85%. Y realmente, pues, digamos, así es como empieza a funcionar, digamos, lo que es el tema. Esto, digamos, es más probable cuando hablamos lo que es el tema de la prima media, porque, pues, lo que se hace es, en los últimos 10 años, pues, tomar los valores y hacer ese promedio general. Entonces, hay que tenerlo, pues, muy en cuenta al respecto. Sí es muy importante, pues yendo a terminar, cuando nosotros hablemos frente a lo que es el tema ya digamos, del tema de salud, pues va a ser, digamos, una dinámica. Mañana estaremos mirando a eso y vamos a mirar también lo que es el tema de riesgos laborales. La otra semana, pues ya vamos evacuando pues cada uno de los temas, pues, o sea, nos hemos centrado en estos porque pues son principalmente los macros, los otros ya los estaremos viendo ya más recogidos.
Y lo que haremos entonces en ese sentido será ya empezar, digamos, con el tema de desarrollo de algunas de las tareas, ya pues con cada una de las actividades de la guía que ya se está organizando y que pues tiene que ver con todo esto. Igual pues no va a superar lo que es el tema de las 10 actividades, organizándolo en cada uno de los resultados de aprendizaje. Digamos, que es el primero, que es que determina pues toda la información del sistema, tiene que ver también con el tema de 1072, el decreto 1072, donde se compilaron algunos decretos, no todos, y entra al igual con el otro que es ya lo que es la identificación de peligro, ¿no? Entonces ahí ya unimos los dos y a partir de eso pues tenemos unas actividades. Entonces eso es lo que yo sí quería comentarles. No sé, comentarios o preguntas que tengamos al respecto o toda la información pues que se ha suministrado al respecto pues ha sido totalmente clara. Los escucho en este momento. ¿Listo? Ah, perdón. Ay, Dios mío. Vamos a cerrar. Listo. De presentar, listo. Ya. Entonces sí, bueno, listo. No, yo les agradezco mucho, pues en este sentido, pues sí, todo lo que pues he estado mirando es esto, esta presentación pues que ya prácticamente ya ahí la tengo ya lista, entonces yo sí se las comparto, esto es para reproducirlo. Bueno, muchísimas gracias y de verdad, les agradezco mucho. Yo sí quiero, ya digamos en las siguientes sesiones, enfrentarme en el tema de seguridad en salud y lo que es el tema de riesgos laborales. Pues porque pues aquí ya esta parte, listo, muchísimas gracias. Entonces no, estaremos viéndonos Dios mediante, si Dios nos da permiso el día de mañana, cuídense mucho. ¿Listo? Muchísimas gracias. Hasta mañana, eso. Bueno, hasta mañana. Zulma, espérate, que no te... Muchas gracias, instructor. Buenas tardes. Bueno, listo. Bueno, listo. Muchi... bueno, listo. Les agradezco mucho. Bueno, voy a desconectar la llamada.